Hola, hoy día vamos a hablar de un episodio que ocurrió en diciembre de 1941 y en virtud del cual el bravo accionar, el intrépido accionar de 6 jóvenes italianos de la Armada Italiana pudo haber cambiado el curso de la guerra en el Mediterráneo y con ello también el curso de la guerra en el norte de África. Recordemos que Italia en 1941 ocupaba Libia, ocupaba Abisinia, la actual Etiopía, mientras que el Reino Unido ocupaba Egipto. Italia quería consolidar parte de un imperio en esa zona de África con la ayuda de Alemania, que por otros intereses ayudaba a Italia. Alemania había enviado al Afrika Korps, liderado por el zorro del desierto Erwin Rommel, en parte para ayudar a los italianos a tener éxito en esta empresa y de esa manera proteger su flanco sur, pues si los italianos eran derrotados en el norte de África, esto podría servir a los aliados para invadir Europa continental, como en efecto sucedió en 1943. El relato se va a basar principalmente en un artículo de J.D. Radcliffe, dado que hay muy poca bibliografía acerca de este tema. Pero regresemos a los 6 hombres rana italianos, liderados por el capitán de fragata de la Armada Italiana, el capitán Luigi Durand de la Penne, y 5 voluntarios más que iban a tratar de realizar una misión prácticamente suicida para destruir lo más importante de la flota del Reino Unido en el Mediterráneo. Esto se da en un momento crucial, pues submarinos del Eje acababan de hundir a un portaaviones y a un acorazado, de tal manera que los 2 acorazados más importantes que el Reino Unido tenía, el Valiant y el Queen Elizabeth, en ese momento se hallaban en el puerto de Alejandría. La misión era sumamente riesgosa y por eso es que los 6 voluntarios italianos tuvieron que dejar testamento, tuvieron que dejar todas sus cosas para que, si pasaba lo peor, fueran enviadas a su familia, y tenían que ser solteros. Sin embargo, el capitán Luigi Durand de la Penne se casó con Valeria Buti, una joven genovesa, en secreto, a pesar de que sabían del riesgo que esto implicaba. La misión consistía en que los 6 voluntarios italianos en mini submarinos se iban a dirigir hacia el puerto de Alejandría. Estos submarinos muy pequeños y sobre el cual ellos irían montados, estos submarinos tenían 6,5 metros de largo, un diámetro de 50 centímetros, funcionaban en base a un motor eléctrico silencioso y llevaban 300 kilos de explosivo que podían ser desmontados. El plan consistía en ingresar a la rada, a la bahía de Alejandría, y colocar estos explosivos en los cascos tanto de los acorazados Valiant, Queen Elizabeth y también de un petrolero de 16,000 toneladas. Era un enfrentamiento épico entre italianos voluntarios de la Armada Italiana que pesaban en promedio 75 kilos contra acorazados que pesaban 32,000 toneladas. Hay que precisar que estos submarinos solamente tenían un radio de acción de 15 kilómetros y apenas podían lograr velocidades de entre 1 y 3 kilómetros. Por eso el submarino Sire, los dejó a una distancia prudente que les permitiera acercarse a la bahía. Ahora, la bahía, la rada de Alejandría, estaba protegida por una red metálica, una red de acero. Los italianos tenían cizallas, es decir, unas tijeras automáticas eléctricas que podrían haber permitido destruir la protección de la bahía, pero hubiesen causado mucho sonido y además los italianos sospechaban que podían haber también explosivos que alertarían a los ingleses sobre el probable ataque. Mientras Durand de la Penne pensaba cuál era el curso de acción a seguir, tuvieron un golpe de suerte y 3 destructores británicos llegaron y se abrió la protección de la rada para que los destructores ingleses entren, y los 3 mini submarinos italianos, protegidos por la oscuridad y a una velocidad pequeña para no ser descubiertos, lograron entrar en la bahía. Luego de eso, cada uno de los 3 submarinos buscó su objetivo. En el caso de la Penne, iba acompañado por Emilio Bianchi. A ellos les tocaba atacar al Valiant y luego de ubicarlo
De la Pena se sumergió para ver cuál era el mejor lugar donde colocar los 300 kilos de explosivo en el casco del Valiant. Cuando volvió a subir, se dio cuenta que su compañero no estaba y tuvo otro problema. El motor del minisubmarino estaba fallando, no le quedó otra más que arrastrar por el fondo del mar los 300 kilos con mucho esfuerzo, avanzando centímetro a centímetro, hasta que finalmente logró posicionarlo luego de 1 hora de esfuerzo debajo del acorazado Valiant. Ya no tenía fuerzas para pegarlo al casco del buque, pero él consideró que dado que solo había 1,5 metros entre los explosivos y el buque, el objetivo podría ser logrado. Cuando volvió a salir arriba del mar, encontró a su compañero Bianchi en una boya, casi inconsciente. Aparentemente el sistema de respiración le había fallado y en ese momento fueron ubicados por vigías ingleses que los capturaron. Un problema que tuvieron los 3 submarinos es que además de la primera valla metálica defensiva, cada barco también había tenido vallas defensivas que sin embargo los italianos lograron superar, dado que no la podían levantar, pasando por encima en forma muy cuidadosa. De la Pena y su compañero Bianchi fueron interrogados por los ingleses, pero ellos se resistían a dar ningún tipo de información. Las explosiones habían sido sincronizadas de tal manera que la primera sería la del Valiant, que estaba programada para las 5:55 de la mañana. La del Queen Elizabeth debería, si tenía éxito esa misión, debería explotar a las 6:05 de la mañana, y finalmente el petrolero debería explotar a las 6:15. Los italianos no revelaron ninguna información, pero cuando Durán de la Pena se dio cuenta que faltaban 11 minutos para la explosión, pidió hablar con Charles Morgan, el capitán del Valiant, y le dijo que el buque iba a explotar y que le recomendaba, para salvar vidas, evacuar a toda la tripulación. Le dijeron que tenía que decir dónde estaban los explosivos. Él se rehusó y por eso lo dejaron en el cuarto de máquinas donde lo tenían prisionero. Finalmente se da la explosión, salió volando de la sala de máquinas de la Pena. Sin embargo, a pesar de que perdió el conocimiento, logró sobrevivir. Seguidamente explosionaron también el Queen Elizabeth y el petrolero. En el caso del petrolero, además, la idea había sido lanzar bombas incendiarias para aprovechar el petróleo y conseguir que se prenda toda la bahía de Alejandría, objetivo que no fue logrado. Lo que sí fue logrado, sin embargo, fue dañar severamente a los 3 buques británicos. El petrolero fue hundido, el Valiant fue parcialmente hundido, y en el caso del Queen Elizabeth, se hallaba claramente inclinado hacia un lado. Los 2 acorazados iban a estar fuera de acción por 1 año, y en ese momento los italianos pudieron haber tomado un control absoluto del Mediterráneo, con lo que esto implicaba. Pues sabemos que a lo largo de la guerra lo que más afectó a las tropas combinadas italianas y alemanas fue que los suministros escaseaban, dado que no llegaban, porque los británicos durante la guerra tuvieron prácticamente el control del Mediterráneo, apoyados por supuesto también por la estratégica posición de la isla de Malta. En ese momento los italianos pudieron haber aprovechado este heroico logro de los 6 hombres rana italianos, pero Mussolini, a pesar de que el reconocimiento aéreo italiano detectó que efectivamente los 3 buques aliados habían sido gravemente dañados, Mussolini no lo creyó y no se explotó esta situación que pudo haber cambiado el curso de la guerra, no solo en el Mediterráneo, sino también evidentemente en el norte de África. Los italianos, para haber tomado el control del Mediterráneo, tendrían que haber, una vez que los hombres rana habían logrado su objetivo, sacar de los puertos italianos a toda su flota, a todos los cruceros, para aprovechar la situación y tomar control del Mediterráneo. Es cierto que los ingleses hicieron todo lo que estaba a sus manos para aparentar que los navíos no estaban tan dañados, mantenían los calderos prendidos, hacían ceremonias en la cubierta, pero lo cierto es que los italianos, su reconocimiento aéreo lo había reconocido, y Mussolini desaprovechó una oportunidad histórica. El capitán de corbeta italiano Luigi Durán de la Pena escapó 2 veces al cautiverio, sin embargo volvió a escapar, y luego en el 43, cuando Italia se pasa al lado de los aliados,
inmediatamente este oficial se pasó también a apoyar la causa del Reino de Italia, liderado por el rey y por el mariscal Badoglio, y es importante notar que jugó un rol decisivo en una operación en el puerto de La Spezia, cuando los alemanes en retirada trataron de bloquear el puerto con unos navíos, y él, antes que esto sea logrado por los alemanes, mandó a pique estos navíos. Para terminar la historia, les comento que el príncipe heredero italiano, el príncipe Umberto, cuando le iba a poner la medalla de oro, la máxima condecoración al valor por Italia, Charles Morgan, británico, que había sido comandante del Valiant y que ahora era comandante de todas las tropas, de todos los navíos, de toda la armada aliada en el Mediterráneo, le pidió al príncipe que le dé la medalla diciendo: por favor, permítame a mí darle la medalla a este valeroso joven. Muchas gracias.